¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico en TVX. Esta semana iniciamos ya con una serie de programas dedicados a evaluar los avances y retos, pues estamos por cumplir ya el primer año de la gestión del gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén. Para desarrollar este tema, esta noche hemos invitado a Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué tal? Gracias por aceptar venir a Foro 1. Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches a todos y todas los televidentes. Ya estamos en el tema de la evaluación, ¿verdad? Que Así es típico de todos los años. Bueno, y como ya lo decíamos, en TVX iniciamos también un periodo especial dedicado precisamente a analizar los avances y retos de este primer año. Y bueno, queremos iniciar esta noche. Ya hemos conocido algunos informes, algunos documentos, tanto de organizaciones como de medios de comunicación. Se ha publicado ya, de hecho, 2 evaluaciones de medios de comunicación impresos. Pero quisiera empezar comentando un poco sobre la evaluación de año político que ha presentado FUSADES. Bueno, de hecho, hay algunos elementos específicos en ese documento. El documento señala, y voy a citar literalmente, el nombramiento de exdirectivos de Alba Petróleos en distintas instituciones del Estado. Desde su posición como secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, ¿cómo se previenen conflictos de intereses que podrían suponer estas relaciones? Teniendo en cuenta también que ya en gestiones anteriores, de hecho, se ha advertido sobre los riesgos que implica que empresarios o líderes de gremiales, por ejemplo, asuman luego puestos en el gobierno como funcionarios públicos. El expresidente Mauricio Funes, de hecho, en una ocasión citaba el caso del exministro de Economía Miguel Acayo. Y citaba cómo él, luego de ser presidente de Baterías Record, asumió como ministro de Economía y precisamente hablaba de los riesgos que puede suponer este tipo de relaciones. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo se previenen los conflictos de intereses que pueden suponer estas relaciones, tal y como lo señala el informe de FUSADES? Bueno, mire, el conflicto de intereses es inherente a la función pública y a la función privada. Aparece permanentemente en la vida de las personas. En el caso se da un fenómeno interesante. FUSADES, la directiva de FUSADES, está casi en su totalidad compuesta por 2 tipos de personas. Personas vinculadas al sector privado, a las cúpulas del sector privado, y personas vinculadas a las administraciones del partido de Arena. Por lo tanto, sería legítimo decir, si no existe conflicto de intereses, entre el evaluador y el evaluado. O sea, usted tiene, ¿no?, a el gran sector privado. De hecho, FUSADES es la cocina de pensamiento de las élites empresariales, no de los empresarios, sino los sectores más poderosos del sector empresarial, y muy vinculado también, ahí se ve claramente, ¿verdad?, vinculada por un lado a ANEP, por otro lado FUSADES y por otro lado el partido Arena. Bien. Esa es la tríada. Y los nombres se repiten permanentemente. Lo que podríamos decir es que aquí se dan solo 2 diferencias. En primer lugar, hay viejos políticos del FMLN que están vinculados a Alba Petróleo, pero que esencialmente no son empresarios, sino que son personas del FMLN. Y que están vinculados a Alba Petróleo, en tanto Alba Petróleo es una empresa de proyección social, y que se reconoce, ¿verdad? Está en la simbología. Ese es el problema de ANEP, porque ANEP tendría que defender a Alba Petróleo, dado que es una empresa importante de este país, ¿no? Pero resulta que para FUSADES el único conflicto de intereses posible es Alba Petróleo, ¿verdad? Es decir, es un tema que nunca consideró como importante, no lo consideró con el exministro Lacayo, no lo consideró con decenas de exministros. De hecho, los gobiernos de Arena han sido los gobiernos de las élites empresariales, de FUSADES y de ANEP. Esa es la tríada. Lo que les molesta terriblemente, ¿no?, es el hecho de que haya una empresa cuyo fin no es solamente el lucro,
no es una empresa con fines de lucro y que es una empresa que tiene altos niveles de sensibilidad social y, por no, qué no decirlo, de vínculos con un proyecto político de la izquierda. Eso es algo muy grave, ¿no?, para las élites tradicionales, y Alba Petróleo se ha transformado en una especie de catalizador de la crítica. Yo lo que le preguntaría a Fosades es si las propuestas, si los gobiernos de Arena en el pasado han contado con un conflicto de interés similar al que ellos ven particularmente en Alba Petróleo. Precisamente por este tema, y quiero volver a la primera parte de su respuesta. Usted me decía el conflicto de intereses es inherente a la función pública. Y a determinadas funciones de poder privado. Exactamente. Por ejemplo. Ahora, en el caso del Ejecutivo, entonces, teniendo en cuenta este riesgo del conflicto de intereses y desde su posición como secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Corrupción y Anticorrupción, ¿qué medidas específicas pueden implementarse precisamente para reducir este riesgo inherente? Mire, que no participen en ninguna de las decisiones que tienen que ver con Alba Petróleo. Muy simple. O sea, incluso lo que está legalmente prohibido en este país es que una persona que tiene vínculos con una empresa o que su familia tenga vínculos con una empresa, oferte servicios al Estado, ¿no?, o aparezca en un doble rol. Si nosotros asumiéramos el principio, que lo podríamos asumir, lo podemos considerar, que en principio yo incluso propondría una ley: ningún empresario vinculado a una gran empresa de este país puede formar parte de un gobierno. Bien. ¿No? Incluso tenemos, es interesante, ¿verdad? Tendríamos problemas hasta con Nayib Bukele, ¿cierto? Que es un empresario, forma parte de una familia empresarial, ¿no? Y es el alcalde electo, ¿no?, de San Salvador. Entonces creo que esta concentración en Alba Petróleo, que es una empresa minoritaria, grande, pero minoritaria en el campo de la venta de petróleos y de la venta de alimentos, bueno, tendría que explicar Fosades por qué es problema Alba Petróleo y no es problema ninguno de los otros casos. Bien, durante administraciones pasadas... Y eso pasadas, sí significa un conflicto de intereses para Fosades. Durante administraciones pasadas, algunos sectores también expresaban preocupación por el nivel de sincretismo, o más bien de correspondencia que existía entre la agenda de los funcionarios públicos y la agenda de Arena, que era el partido que había llegado a la presidencia. De hecho, recordamos que Antonio Osaka era incluso presidente del COENA. ¿Está libre de este riesgo el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? ¿Cómo se garantiza la independencia entre el partido y el gabinete? A ver, entre el partido y los gobiernos, es normal en todos los países democráticos que exista una estrecha relación. Porque la gente, cuando vota, vota por tres cosas. Vota una persona, vota o más personas, vota un programa y vota a un partido. También vota por un imaginario de lo que eso representa para ellos, pero una cosa es clara, no solo vota por la sonrisa de una persona, vota por un proyecto político. Algunas personas son más conscientes que otras con respecto a la elección de un proyecto político. Eso no quita que la esencia de la democracia sea justamente elegir entre diferentes proyectos políticos. Por ejemplo, en los países del norte de Europa, que son considerados de los más democráticos del mundo, los primeros ministros son muy habitualmente los secretarios generales son el jefe de bancada y los secretarios generales de los partidos. Angela Merkel es una conspicua dirigente, si no la secretaria general de su partido, y al mismo tiempo es la primera ministra, ¿verdad?, de Alemania. Yo nunca he escuchado que eso signifique un problema. En El Salvador, esta relación entre partido y gobierno ha sido especialmente fuerte en Arena, porque el presidente electo de Arena, por default, tomaba la dirección del partido. Y en el caso de la izquierda no es así. Ahora, es normal, queda claro,
desde su punto de vista, la correspondencia, y citaba ejemplos, entre, de hecho, el partido y el gobierno. Es normal, de acuerdo. Es decir, el plantear el sincretismo. Pero ¿qué sucede cuando los intereses del partido pueden interferir con los intereses del país? Y más bien la pregunta es, ¿cómo se previene o cómo se garantiza de que precisamente no ocurra este límite difuso entre los intereses del partido y la agenda país? A ver, explícame un poco usted a mí. ¿Cuáles son los posibles conflictos entre la agenda de un partido y la agenda de un gobierno? De hecho, estoy planteando la pregunta para que podamos aclarar. A ver, uno de los elementos que están señalados en el informe de evaluación de año político de FUSADES, que es un poco lo que estamos ahora revisando, es precisamente esta correspondencia. Ahora, la pregunta específica es, y si citamos el caso, por ejemplo, del expresidente Francisco Flores, que de hecho está siguiendo un proceso judicial en el que fondos que habían sido gestionados desde el Estado salvadoreño, de hecho, se presume fueron utilizados para intereses del partido. Ahí habría un caso específico. A ver, Helmut Schmidt, canciller de Alemania durante más de 10 años, 11 o 12 años, tuvo que renunciar justamente por un fenómeno de financiamiento de la campaña electoral de su partido. Ahí hay un caso, entonces. Entonces, hay un potencial conflicto de intereses. Le digo, es que en realidad la base de la corrupción es el conflicto de intereses entre un puesto de poder otorgado colectivamente y el beneficio particular o de una colectividad minoritaria. Ahora bien, lo que estoy diciendo es que durante no sé cuántos años del gobierno de Arena, porque hablaban de 20 años, pero siempre se dio esa correspondencia de manera permanente. El presidente de la República era el secretario general del COENA. No, es decir, no existe un solo año donde esto no haya funcionado de esa forma. En el caso de los gobiernos del cambio, tuvimos al expresidente Funes, que no era miembro de la dirección del FMLN, aunque sí se afilió, porque incluso es una condición, era una condición para poder correr en las elecciones, ¿no? Y tenemos el caso de Salvador Sánchez Serén, que tampoco es dirigente orgánico en este momento del FMLN. El secretario general del FMLN es Medardo González. Yo lo que no logro entender es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Verdad? Bien. Es decir, las personas que están atrás de este informe de FUSADES, la mayoría fueron miembros del gobierno. ¿Cierto? La mayoría fueron miembros del partido. Aceptaron un secretario de partido que era al mismo tiempo el presidente. No entiendo por qué plantean eso en este momento como un problema potencial cuando se dio incluso de forma, en este momento, mucho más suave de lo que ha sido en periodos anteriores. Secretario, hacemos una primera pausa. Esta noche estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Tenemos precisamente una nota de resumen en la cual comentamos parte del informe de evaluación de año político que ha presentado FUSADES con motivo del primer aniversario de gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén. Vamos con esto. Hace un año tomó posesión el segundo gobierno del FMLN. Luego de 12 meses de gobierno surgen los análisis y evaluaciones al trabajo realizado por el Ejecutivo. La primera organización en rendir un informe fue FUSADES, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Esta es una organización privada sin fines de lucro fundada en 1983 y afín a la promoción de las libertades económicas. Ese diálogo que el presidente ha promovido desde su primer día tiene lamentablemente críticas por parte del sector empresarial, principalmente por la improductividad del mismo. No se ha desarrollado resultados concretos del diálogo del presidente con el sector privado y básicamente el sector empresarial le señala al presidente que no hubo discusión de la reforma fiscal que se aprobó en julio de 2014
Parecería que tanto gremiales empresariales, medios de comunicación, fundaciones y sectores específicos de la sociedad forman un bloque que históricamente evalúa las gestiones presidenciales. Pero ¿hay detrás de esas acciones un propósito electoral partidario? ¿Hasta qué medida se hace un análisis objetivo de la gestión de los gobiernos de turno en función de la solución real de los problemas de la sociedad? ¿A qué se deben niveles tan bajos de ejecución pública? ¿Es acaso burocracia excesiva? ¿Hay una falta de liderazgo? ¿O es que hay una cultura poco proclive al trabajo y a la exigencia? Son políticos, FUSADES tiene una agenda y obviamente la agenda de FUSADES representa un poder fáctico en este país. Díganme una sola opinión de FUSADES que no favorezca a Arena. Todas. Y uno de coincidencia. O hay compadrazgo, uno no sabe. Mientras el tira y encoge continúa en una gestión pública polarizada por los partidos mayoritarios, la participación ciudadana en la resolución de problemas de su comunidad se hace menor. Esta falta de involucramiento, según estudios realizados en Latinoamérica sobre valores y comportamientos democráticos, hace que la corrupción y autoritarismo ganen terreno en nuestras sociedades. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando sobre el primer año de gobierno, avances y retos. Y para este tema está con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Secretario, quisiera hablar también de algunos puntos asociados a su gestión en esta secretaría. ¿Qué mecanismos existen para detectar corrupción de funcionarios de alto nivel en el Ejecutivo? ¿Qué avances tenemos en esta área particular? Detectar corrupción de funcionarios de alto nivel. A ver, lo primero que hay que aclarar es que la función de la Secretaría está regulada por el RIOE, Reglamento Interno del Poder Ejecutivo, y que la competencia de la Secretaría es prevenir la corrupción, no es perseguir la corrupción. Investigar la corrupción le corresponde a la Fiscalía General de la República. Juzgar la corrupción le corresponde al Poder Judicial. Bien, y entonces cambio la un pregunta. análisis que ha hecho el PNUD en su momento de las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción de una u otra manera, la Secretaría es la que tenía menor poder legal, mucho menos que Fiscalía, mucho menos que Corte de Cuentas. Sin embargo, por alguna razón, la Secretaría se ha transformado en un elemento emblemático de la lucha contra la corrupción y la transparencia, y es porque ha jugado un papel muy beligerante y muy propositivo, ¿no? En ese sentido, ¿no?, en administraciones anteriores se hicieron algunas presentaciones a Fiscalía General de la República. Yo no conozco ningún caso en 5 o 6 años que existe la Secretaría o la Subsecretaría de Transparencia que se haya publicado, ¿no?, un caso de corrupción, ¿no?, de este o gobiernos anteriores sin que antes eso se llevara a Fiscalía o llegara al Poder Judicial. O sea, el papel de la Secretaría es prevenir la corrupción en el Poder Ejecutivo. Digo esto porque se ha cuestionado bastante qué dijo la Secretaría en el caso Sigfrido Reyes, qué dijo la Secretaría. Si la Secretaría hubiera dicho, si hubiera sido un papel activo en esto, sería fácilmente cuestionada por violentar el Estado de Derecho y la división de poderes. Bien, claro. ¿Cierto? Y teniendo esto en cuenta... Entonces, teniendo esto en cuenta, la Secretaría cuenta con una red con los sistemas de auditoría interna en todas las instituciones, donde monitoreamos comportamientos, inversiones, decisiones, ¿no?, y actuamos en el plano administrativo. Cuando hay un problema, hablamos, en el caso de que sea un subalterno, con el titular. En el caso que sea un titular, como dice usted, de alto nivel, se informa al presidente. De hecho, cuando el famoso caso Sigfrido Reyes, nosotros ya habíamos investigado, y la palabra, quiero aclarar, investigación no es la palabra adecuada, porque legalmente el monopolio de la investigación lo tiene la Fiscalía General de la República. Pero habíamos estudiado la parte del gobierno, que era el IPFA. Por eso cuando yo salí públicamente a decir que el IPFA estaba limpio, es porque lo habíamos investigado para informar al señor presidente.
¿cierto? Fue muy... Porque eso nos corresponde, ¿para qué? Para proteger al gobierno. Cuando usted está en un gobierno, como que está en un barco, en un bote remando, y hay un grupo de gente. El que es corrupto es como que le está haciendo un agujero al fondo del bote. Y si el bote se hunden todos los que estamos remando afuera. Entonces, arriba del bote. Entonces, en última instancia, la Secretaría ha jugado en este aspecto un papel que no es público, porque esto de estar acusando sin fundamento es complicado. Bien, ¿no? hablemos de retos. ¿Basta con el Ejecutivo para investigar, como usted bien lo establecía, y denunciar casos de corrupción que podrían llevar a cabo sus propios funcionarios? ¿Qué hace falta? No, si bastara con el Ejecutivo, tendríamos que cerrar la Fiscalía General de la República. Claro. Lo que estoy diciendo justamente es lo contrario. Es decir, hay instituciones contraloras del Estado y nunca los gobiernos asumieron la lucha de la corrupción como una responsabilidad propia. La novedad con la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción y hoy con la Secretaría es que los gobiernos del cambio son los primeros, históricamente, que dicen que nosotros no somos una instancia jurisdiccional, pero vamos a actuar preventivamente para que estas cosas no sucedan. Esa es la novedad. Yo trabajé muchos años en la FUNDE, en el capítulo de transparencia, de hecho era el enlace en ese momento del capítulo de transparencia, y no tenía con nadie para hablar en el gobierno. Cada vez que a un funcionario se le señalaba algo, la respuesta es que me lo prueben en los tribunales. Es decir, por primera vez los gobiernos del cambio asumen la lucha contra la corrupción de manera preventiva como un elemento programático importante y por eso es importante y es positivo que así exista y por eso le molesta mucho, ¿no?, a la oposición y a determinados sectores que el gobierno se haya posesionado en esta temática. Y de hecho ahorita hay muchos casos, varios casos, en el Poder Judicial. Está el caso del expresidente Flores, está el caso de la Diego de Urguín, está el caso de Selenel, es decir, casos debidamente judicializados. No estoy hablando de rumores ni de portadas de los periódicos, estoy hablando de casos debidamente judicializados, ¿no? Y yo incluso he sido bastante mesurado, ¿no?, para pronunciarme públicamente sobre los mismos, para no interferir en los procesos de investigación y juicio. Pero yo creo que, en última instancia, es una bendición que hoy se esté discutiendo públicamente la transparencia y la anticorrupción cuando fue un tema vedado durante muchísimos años en este país. Y cuando usted me preguntaba, ¿cómo hace usted para hacer eso? El aviso y la denuncia, ya sea desde adentro de las instituciones, desde las auditorías internas o desde la ciudadanía, son elementos fundamentales. Yo siempre he dicho que si 9 de cada 10 avisos fueran falsos, aún así, el 10% que es real es casi el 90% del nivel de información que puede tener cualquier institución. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero los vamos a dejar con una cápsula que muestra las impresiones de la diputada Jacqueline Rivera, diputada de la Asamblea Legislativa, representando al partido FMLN. Precisamente en esta entrevista que le hicimos, ella también comparte algunas de sus impresiones con motivo del primer aniversario del gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén. Hacemos una pausa, los dejamos con esto, ya regresamos. FUSADES nunca le ha dado ni siquiera un medio voto al gobierno respecto a ninguna gestión. Toda la vida ha calificado, incluso en algunos temas, en análisis económicos, ha dado hasta puntos porcentuales erróneos, porque a FUSADES le interesa de que la sensación que se tenga respecto a la gestión del gobierno sea infructífera, es decir, de tal manera de justificar el regreso de quienes han mandado este país. Así que no me extraña que FUSADES repruebe al gobierno, que no reconozca ningún avance en la democracia. Yo sí podría decir que en este quinquenio que inicia y el anterior que finalizó en el 2014, podría decir que son los 6 años donde más democracia y más avances en el sistema democrático de este país se ha tenido.
Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con el secretario Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Hemos iniciado comentando parte del documento sobre evaluación de año político que ha presentado FUSADES. Otro punto que me gustaría poner sobre la mesa es el desencuentro que señala este informe en la relación entre el Ejecutivo y representantes de las gremiales empresariales. Y señalan precisamente que el punto de desencuentro ha sido en este último año el tema de los impuestos y las finanzas públicas. ¿Qué espacios considera se han impulsado desde el gobierno para escuchar los criterios de este sector y por qué esta relación se vuelve cada vez más tensa? Mire, la relación entre el sector empresarial y los impuestos en El Salvador ha sido constante durante los últimos 200 años. Los menos impuestos posibles, y yo no recuerdo, quizás usted o los televidentes me pueden ayudar, si alguna vez alguna gremial empresarial estuvo de acuerdo con algún impuesto. Si lo han visto con beneplácito, alguna vez. El Salvador es el cuarto país de América y el Caribe con menos impuestos, con menor carga tributaria. Estamos hablando que en El Salvador la logramos mover de 12% a 15 y pico, y ahora queremos llegar a 18 quizás. En Argentina es 42%, en Uruguay es 36%, en Brasil es 38%, en Chile, que era alrededor del 29%, la presidenta Bachelet se ha comprometido a subirla por lo menos al 32-33% para poder financiar el fortalecimiento del sector público en la educación. ¿Se acuerdan los problemas con la educación en Chile, verdad? Los altos niveles de privatización. Entonces, es decir, ¿qué países tienen menos impuestos que El Salvador? Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Pero Venezuela tiene petróleo. En general, los países petroleros, ¿verdad?, tienen menos carga fiscal. Chile tiene cobre. Es decir, y su PIB, ¿verdad? Porque cuando hablamos de carga fiscal hablamos del porcentaje del PIB, o sea, de la producción que pasa por el sector público. Entonces, El Salvador está en una situación históricamente muy baja, más bajo que Canadá, que Estados Unidos, que con un Producto Interno Bruto per cápita relativamente bajo, ¿no? Lo que quiere decir que prácticamente tiene un estado muy débil desde el punto de vista financiero para poder intervenir. Entonces, en última instancia, yo no recuerdo, no sé si FUSADES cree, ¿no?, que por qué la definición de impuestos debe implicar un diálogo, porque yo me acuerdo, hubo diálogo. Estuvo en la asamblea, yo leí periódicos, siempre escucho lo mismo de cada lado, ¿verdad? Si usted sube los impuestos, se trasladan al consumidor, ¿no? Si usted hace esto. Ahora, El Salvador es, positivamente, uno de los países de América con menor inflación. Bien, si hablamos... O sea que aparentemente la carga tributaria y los cambios impositivos que se han realizado no han impactado fuertemente en el incremento del costo de la vida o de los productos que consume la población. Entonces, en realidad, el fondo del problema es este, mire, ¿no? Repito, el vínculo entre ANEP, FUSADES, el Partido Arena y algunos centros de periódicos y sectores ha sido históricamente muy fuerte. Son los sectores responsables del desarrollo. Cuando usted dice, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes han liderado el desarrollo de este país durante tantos años? Ellos. Bien, secretario. Y lógicamente tienen una posición, es más, como decíamos, bueno, resulta que hoy les preocupa la relación entre el partido y el gobierno, y prácticamente fue la única forma de funcionamiento
¿no?, que ha habido durante los años de arena. Al principio de su respuesta, usted hablaba precisamente de la dimensión de los impuestos que tiene que ver también con aumentar la inversión social, como en el caso chileno que estaba citando. Ahora, ¿qué mecanismos se han implementado desde el Ejecutivo para demostrar que las inversiones son efectivas? Por ejemplo, en el tema educación, ¿qué mecanismos permiten que podamos monitorear que por cada dólar de finanzas públicas que se ponen en programas de educación, por ejemplo, en efecto se están consiguiendo logros en materia social? A ver, la sociedad cuenta hoy con un portal de transparencia fiscal que fue abierto por el gobierno anterior. La mayoría de los artículos que salen en los medios de comunicación y en los periódicos provienen justamente de la información que produce. Cuando usted lee cuál es la fuente de la información, ¿cierto?, es justamente lo que ellos leen en el portal de transparencia fiscal. Desde el punto de vista educativo, este gobierno, ¿no?, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, ¿no?, ha llevado los paquetes escolares al bachillerato. Ha comenzado el programa de un niño, una niña, una computadora, que en realidad no es regalar una computadora. Se han comenzado con 50.000 computadoras. En realidad lo que se trata es de vincular el sistema educativo con el Internet, ¿no?, ahora, con la información. Es decir, esto implica un cambio sustancial, una modernización del sistema educativo. Tengo claro que en el corto plazo podría ser complicado medir el impacto de estas inversiones, de estos programas. Obviamente. Pero ¿qué medidas se tiene previsto implementar en el mediano y largo plazo para garantizar que, como decía, cada dólar que se pone en inversión social tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas? Yo creo que hay un indicador importante, estaba pensando, ¿verdad? Bueno, hay varios. La pobreza se ha reducido del 24 al 20% desde el año 2009. El Salvador es el país de América Central que ha mejorado más sustancialmente el coeficiente de Gini. Y los televidentes me dirán, bueno, ¿quién es Gini? ¿Qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es un coeficiente que marca la relación entre los ingresos del 20% más rico de la población versus el 40% más pobre. Este coeficiente, en la medida que se acerca a cero, es que hay más igualdad. Y la desigualdad total sería 1, ¿verdad? El Salvador ha reducido. Esto es muy importante porque no se trata solo si un país crece económicamente, sino cómo se distribuye la riqueza. Entonces, El Salvador no ha sido el país que más ha crecido en Centroamérica, pero sí ha sido el país que más ha logrado distribuir el ingreso y aminorar las desigualdades entre los más ricos y los más pobres. Eso, sumado a los paquetes escolares, la alimentación escolar. Cuando yo entré en el 2009, me acuerdo, tuve una relación con la FAO, porque a la FAO le interesaba evaluar los programas de alimento que había en algunas escuelas financiados casi totalmente con recursos de la FAO. Hoy hay alimentación y el vaso de leche en todas las escuelas del país financiado con recursos nacionales, no con recursos de la FAO. Ahora, ¿cómo mide usted si el vaso de leche, si la alimentación escolar, si los paquetes? Una cosa es segura, los privilegiados han sido los niños. Bien, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Marcos Rodríguez esta noche sobre avances y retos, ahora que estamos por cumplir el primer año de gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén. Hacemos una pausa, ya regresamos. Actuales opiniones negativas sobre el gobierno surgen de los mismos lugares de siempre, ¿verdad? De los que fueron derrotados en las elecciones del año pasado, ¿verdad? Y que por supuesto viven enfrascados en ocultar, en negar los mínimos progresos que este país está teniendo, ¿verdad? Y viven enfrascados en obstruir que podamos hacer cosas nuevas para cambiar las condiciones en que vive nuestra gente.
el presidente, el gobierno está preparando. Yo me quedé impresionado ayer. Es así, miren, el informe de grandes y pequeñas cosas que se han hecho en función de que los salvadoreños vivan mejor, vivan más tranquilos, ¿verdad? Y yo quisiera destacarles lo siguiente: los esfuerzos esenciales, estratégicos de este gobierno están enfocados en dos grandes ejes: en recuperar, en revivir la capacidad productiva que le hemos perdido, sin echarle la culpa a nadie, pero durante los últimos 20 años se desarrolló un proceso de desmontar, de desorganizar, de destruir las capacidades productivas de nuestro país. Se desmontó la industria, se desmontó la agricultura sistemáticamente. Y solo hay financiamiento en este país para el comercio. Si no necesita usted ser político para leer que las posiciones de FUSADES representan un poder fáctico en este país donde los que mandan Arena están detrás. Y no digo ni Arena, los que mandan Arena, los que financian Arena. Entonces, es un informe más, pues, desde un punto de vista que se respeta, que no se comparte, se respeta. Eso es la bendición de tener libertad de expresión en este país, que podés opinar, que podés disentir, que podés cuestionar sin que no te pase nada. Y en ese sentido lo expresa. Lo respetamos, más no lo compartimos. Bueno, hemos estado comentando parte del informe de FUSADES con el secretario Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, pero también es importante para nosotros compartir las intervenciones que tenemos a través de redes sociales. La cuenta @PuenteEmilio dice: Marcos, este es su 6º año en el gobierno. ¿Qué diferencia tiene este gobierno con el anterior? La cuenta @Pablo Aguirre dice: ¿qué es lo que se ha logrado en el primer año en materia de educación y cultura? Un poco de lo que estábamos comentando en el bloque también que ya pasamos. La cuenta @Nelso Igle dice: ¿por qué no hay una política clara de seguridad? Y finalmente @Jonathan198 pregunta: ¿por qué los supuestos cambios no se ven? Para mí todo sigue igual. Finaliza con ese comentario. Secretario. Bueno, yo creo que si la persona que escribe estuviera estudiando bachillerato y recibiera apoyo del gobierno para estudiar bachillerato, posiblemente no diría eso, depende. Es decir, quién ve y quién no ve, eso es lo que está en discusión pública ahorita. Yo no he estado 6 años en el gobierno, yo quiero recordar, y también lo tuiteé, que yo he estado más de un año afuera en la campaña electoral. Realmente yo fui un funcionario que salió del gobierno para participar transparentemente en la campaña electoral. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el gobierno anterior? Es un gobierno de continuidad con énfasis distintos. Es obvio que este gobierno, en lo que tiene que ver con política de seguridad, a ver, yo acepto que me digan que no les gusta la política de seguridad, acepto que digan que no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Lo que no acepto es que digan que no hay política de seguridad, donde no solamente hay política, sino que hay un Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia que involucra a los partidos políticos, a la Fiscalía, al gobierno, al PNUD, a la OEA, y que ha sacado un documento claro, ¿no?, donde define no solamente cuáles son los énfasis de la política de seguridad, sino cuánto cuesta y cómo se distribuiría ese dinero durante los próximos 5 años. Bien. Entonces, realmente, el decir que no, no me gusta la situación de seguridad del país. Claro, a mí no me gusta la seguridad del país de hace 25 años, ¿cierto? Es terrible y realmente es una situación que ha venido paulatinamente complicándose. Ahora, que este gobierno está combinando 3 estrategias de manera adecuada, para mí no hay duda. Y las 3 estrategias son, en primer lugar, firmeza ante el delito. Eso es algo que incluso FUSADES en su momento lo cuestionó. ¿Se acuerdan cuando la facilitación de la tregua? Bueno, que no a la tregua, porque la tregua aquí, bueno, hoy no hay tregua. No, tampoco me gusta porque, entonces, en última instancia,
Lo que no queda claro en el proyecto de FUSAL es, bueno, ¿qué alternativa hay? Entonces, firmeza ante la violencia, ante el delito, ante las pandillas. Punto 2, movilización social y concertación. Hay un Consejo Nacional de Seguridad que incluye a todos los sectores y yo no me quiero olvidar de la Marcha Blanca. Se está logrando municipio por municipio dentro de los 50 municipios con mayor violencia del país. Yo la semana pasada estuve en el norte de Chalatenango, en el oriente de Chalatenango, y la gente por violencia, ¿verdad? Hace 3, 4 años y fue uno, ¿no? Quiere decir que está claro que los municipios que han tenido alto nivel de organización y social y de solidaridad, los niveles del delta regionales, la subvención y más vulgar, es para ficción de esto de seguridad. Tenemos crasto de las de dos de que no había lugar. Porque no se comunitaria igualmente en transparencia en 2 municipios se organizaciones campesinas, ¿no? Estamos trabajando en la formación de el Consejo para ver la productividad y el empleo. O sea, lo que tratamos a nivel nacional es de involucrar a los principales agentes. El Consejo para Asuntos Laborales tiene más de 100 personas de distintos, están todos los sindicatos del país, indistintamente del tinte político que puedan tener unos votos. A nivel territorial, elaboramos también el plan quinquenal. El plan quinquenal se elabora de forma participativa. Participaron más de 20.000 personas en todo el territorio nacional. Disculpen, estoy afónico, ¿no? Y se están promoviendo, por ejemplo, el Foro Nacional de Salud. Le voy a contar una cosa que posiblemente usted no sabe. El Foro Nacional de Salud tiene un programa, en acuerdo con el Ministerio, para ejercer Contraloría Social sobre todos los hospitales y el sistema público de salud del país. Y en los hospitales se ha instalado un buzón en cada hospital con un candado donde la gente pone denuncias y quejas. Ese buzón tiene 2 llaves. Una la tiene el director del hospital y otro un ciudadano, una ciudadana que conforma parte de este organismo ciudadano. Se abre el buzón en conjunto, se hace un acta de todos los avisos, denuncias, quejas, felicitaciones, a veces hay alguna también, ¿no? Y se va definiendo de manera conjunta cómo abordar, a veces son denuncias de médicos, de enfermeras, de medicinas, etc. Esa es una iniciativa muy pegada a la gente, que se está desarrollando en algo que tiene mucha importancia, sobre todo para la gente pobre, ya que usted me preguntaba hoy, bueno, qué es lo que pasa, el impacto social de las cosas. Bien. Entonces, el próximo mes posiblemente, ya tenemos casi listo una política, es un decreto ejecutivo de participación ciudadana. ¿Y por qué es un decreto ejecutivo? Porque lo que se pretende, ¿no? Es que lo que hace el presidente, que todos los sábados se reúne con la ciudadanía a nivel comunitario sectorial, lo hagamos todos los titulares. Y para eso se aprueba un mecanismo que de alguna forma motive, estimule y obligue, si le quieren decir, a que todos los titulares, ¿no?, aceptemos la participación y el contacto de la ciudadanía como un elemento rector de la política nacional. Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos será el último bloque para conversar con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Ya regresamos. Que estos planes y estas políticas no se han traducido en resultados efectivos que disminuyan la inseguridad, el ambiente de inseguridad para los ciudadanos, y aquí hay una gran tarea que hacer. La ineficacia en algunas obras de infraestructura, ya les explico, las restricciones a la información pública. Es lamentable, por ejemplo, que veamos que personas que han sido críticas a este gobierno, al final se les esté haciendo todo una persecución política y que incluso esté involucrando a las mismas familias. Eso tampoco abona justamente a
a los procesos democráticos. Vemos incluso en esta misma asamblea, podrá decir, mire, pero son el trabajo del órgano ejecutivo y no nada tiene que ver con el legislativo, pero es el mismo partido del presidente que se toman decisiones, por ejemplo, en nombrar y repartirse justamente con el partido, en este caso Gana, la presidencia de la Asamblea Legislativa, y eso no abona tampoco a lo que el mismo pueblo se expresó justamente en las pasadas elecciones. Bueno, lo que teníamos eran precisamente las declaraciones del diputado Carlos Reyes, diputado por Arena en la Asamblea Legislativa, y se estaba refiriendo en particular a un caso que se denunció la semana pasada, una denuncia que hizo Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Sabemos que en este caso usted presentó un aviso a la Fiscalía sobre las denuncias por acoso que habría hecho, como ya lo decíamos, Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. ¿Hay novedades en este proceso? ¿Merece este caso en particular acciones específicas de investigación del Ejecutivo? Mire, aquí tenemos un fenómeno maravilloso. La semana pasada se pronunció Roberto Rubio, me acusó abiertamente, implícitamente, de dirigir una red de persecución política. Se introduce el concepto de persecución política que no existía en este país durante años. Y de repente aparece Carlos Reyes de Arena, FUSADES, ANEP, grupos promotores, es decir, el mismo sector, ¿no?, acusando al gobierno de un sistema de persecución política a partir de un blog asqueroso que alguien escribió sobre una hija de Roberto Rubio. Lo interesante en todo esto es que Roberto fue agredido por un blog que no sabemos quién produjo. Hay blogs de centro, izquierda, derecha, la mayoría son asquerosos y difamadores. En el Twitter también hay troles. A mí habitualmente me sacan cosas en los blogs o los troles en Twitter, pero no sabemos quién ha hecho eso. Yo sí sé quién me acusó en falso. Y indudablemente es el señor Roberto Rubio. Será todo un debate mediático. Yo tengo en general poco acceso en ese momento a los medios de comunicación, hasta que conseguí un derecho de réplica de TCS, que fue donde comenzó el lunes anterior el tema. Este lunes, 7 días después, explico cuál es la situación y de ahí salgo a Fiscalía a poner un aviso que debió haber puesto Roberto Rubio y nunca puso. A mí me llamaba la atención de que el grupo promotor hacía llamados a todo el mundo llamaba a la Fiscalía y nadie se tomaba el trabajo de caminar hasta la Fiscalía que queda tan cerca. Incluso entre FUSADES y la Fiscalía creo que uno puede ir hasta corriendo ahí, pero nadie iba a Fiscalía. Y no voy a Fiscalía a acusar a Roberto Rubio, voy a Fiscalía a pedirle al fiscal dos cosas: que investigue lo que está señalando Roberto Rubio en cuanto a si es cierto o no, o sea, que investigue el gobierno. Casi me estoy autoacusando, a ver, vaya a ver si esto es cierto. Y en segundo lugar, que llame a Roberto Rubio y le pregunta si tiene pruebas. Resulta que una vez que voy a Fiscalía y pongo el caso donde debió haber estado desde el primer día, se acabó la discusión pública. ¿Usted se ha comunicado Nadie directamente? Tiene nada que decir. Entonces, eso es lo que se llama una campaña mediática. ¿Usted se ha comunicado directamente con el señor Roberto Rubio? Luego de este señalamiento. No, después de esta circunstancia, no. Es decir, yo me sentí, en primer lugar, a nivel de Twitter, sí, es decir, yo dije que me sentía solidario con su situación y soy solidario con todas las personas que son ofendidas, detractadas, humilladas, vilipendiadas en las redes sociales, ya sea mediante blog, mediante tweet o mediante inventos de acusaciones en los Facebook. Me ofrecí a acompañarlo a Fiscalía solidariamente a poner la demanda. Ya cuando él no fue en ninguna circunstancia, fui yo y puse lo que debería ser su demanda. Ahora la Fiscalía no investiga en 2 días tampoco, ¿verdad? Es decir, vamos a tener que darle tiempo a la Fiscalía para que investigue y lógicamente, ¿verdad? La Fiscalía va a decir si hay elementos o pruebas como para judicializar el caso. Bien. O si no hay elementos o pruebas.
Y yo creo que lo fundamental, y con esto termino, no es ni Roberto Rubio ni Marco Rodríguez. Es decir, el problema fundamental es que la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Usted tiene derecho a saber la verdad. Y, es decir, cuando usted dice que dicen, el que tiene el megáfono más grande logra imponer, puede imponer una infamia. Goebbels, el ministro de comunicaciones de propaganda Hitler, de decía, Hitler, repita 100 veces una mentira y la convertirá en verdad. Al final de los finales, es quien logra probar algo. Y en realidad, el artículo 6 del Código Procesal Penal es claro con respecto a que la carga de la prueba la tiene el acusador. Y no solamente por un problema jurídico. Si yo le acuso a usted de una infamia y le digo, usted ha cometido, me dicen que usted es ladrona, una persona que yo conozco me dice que usted es ladrona y sabe mucho de eso. Claro, usted me va a decir que no, pero yo le estoy preguntando, ¿la estoy acusando? Obviamente la estoy acusando. ¿Quién es el encargado de probar esa situación? Usted no puede probar nada. ¿Cómo me prueba usted a mí que no es ladrona? Bien, es secretario, el acusador se nos que acaba el debe poner tiempo. la prueba. Y tengo 2 puntos más que quiero tener en la mesa. Primero, ya estábamos citando en el bloque anterior el informe de cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas. Hay un dato interesante sobre protestas, de hecho, sobre la participación en protestas en El Salvador. De hecho, somos un país donde en la última década, después de las marchas blancas, se ha protestado muy poco. De hecho, el 4.3% de las personas encuestadas en 2010, solo el 4.3%, de hecho tenemos la gráfica en pantalla, dijo haber participado en una protesta. En 2012, el 3.6%. Y en 2014, como lo pueden ver en la gráfica que tenemos en pantalla, solo el 3.4% de los encuestados dijeron haber participado en algún tipo de protesta. Ahora, sabemos que a ningún gobierno le convienen en primera instancia las protestas ni las críticas en su contra. ¿Cómo desde su cargo, si también es ejecutivo, puede promover la participación y la organización ciudadana? ¿No podría llevar esto o ha conllevado esto algún tipo de contradicciones desde su gestión? A ver, antes de contestarte esto, quiero aclarar que para mí estas acusaciones infames son parte de una campaña para no hablar de la lista de impuestos de 370 millones de dólares que no se pagan en impuestos por personas jurídicas y personas naturales. Es una campaña para no hablar de los 1.800 millones que calcula Oxfam Internacional que se fugan por elusión fiscal. Entonces, realmente este gobierno ha llevado el tema de la corrupción y de la transparencia no solamente como un problema de gobierno y de Estado, que lo seguimos trabajando, sino que hemos dicho que este es un problema que involucra a otros sectores, como ahora con la FIFA, y no hay ningún funcionario público, y se estaban llevando 110 millones de dólares o de euros. Entonces, realmente hay determinados problemas, la violencia, la corrupción, que exigen altos niveles de unidad nacional, y la convocatoria es a que estos sectores que han dirigido el país durante tantos años se sumen propositivamente a los procesos de cambio. ¿Qué tiene que ver esto con las protestas? Y con las críticas. Muy simple. Los datos que tú me estás dando es que las protestas han disminuido. Yo, de hecho, soy el responsable de recibir las protestas que van a Casa Presidencial. Quiero anotar que muchas veces salgo y camino hasta Cifco para recibirlos. Que casi no han habido manifestaciones sindicales, porque cuando usted dialoga hay menos protestas, pues. Incluso hace poco tuvimos que actuar directamente por órdenes del presidente para ayudar a resolver el conflicto del IS. Claro, porque sí hay sindicatos estatales que protestan. Es decir, mediamos, ¿verdad? Ayudamos desde Casa Presidencial a resolver ese conflicto. Entonces, lo que es importante decir es que, lógicamente, la organización ciudadana puede llevar a protestas. Ese es un punto que está relacionado directamente, pero sin los países que tienen sindicatos más fuertes, organizaciones más fuertes de todo tipo,
que tienen gente que se reúne para jugar al ajedrez, para filatelia, para todo, que tienen más capital social, a eso se le llama capital social, son los países que más se logran desarrollar. Y los países más pobres, más dictatoriales, más exclusivos, como ha sido aquí en el pasado, son los que tienen mayores niveles de exclusión y violencia. Bien. Entonces, en realidad, han habido pocos niveles de protesta y disminuyen los niveles de protesta por una razón muy simple, porque este gobierno dialoga, porque este gobierno, aún con los sectores con que se hacen críticas y no estamos de acuerdo, no les están participando en los espacios de diálogo y concertación del Secretario, una pregunta final y ahora sí voy a tenerle que pedir mucha capacidad de síntesis. Sabemos también que la autocrítica es importante. ¿Podría señalar 3 puntos específicos en los que considera el Ejecutivo debe mejorar? Una mejor articulación más rápida, yo creo que es difícil que hacerlo, pero de lo que decía, movilización social, represión y focalización de alternativas para la juventud. Son 3 estrategias, nunca se implementaron, hoy se están abriendo, necesitamos que se activen las 3 de forma más movilización social. Movilización social, empleo e ingreso para los sectores vulnerables, fundamentalmente jóvenes, y lucha bien coordinada con fiscalía, con sistema de justicia, ¿cierto? Bien coordinada contra la violencia y contra la delincuencia. Bien. Esas 3 estrategias deben activarse y coordinarse. Creo que no es fácil por el problema financiero, las decisiones jurídicas que le toman de aprobación de ley, pero se han iniciado las 3 estrategias, pero sí, esperaría que en los próximos años se vaya afinando esto que Salvador le llamaba combinar con inteligencia, ¿no? Una mano, 2 manos, ¿verdad? Una mano necesariamente represiva y otra mano que extiende la mano para que los sectores excluidos tengan una mayor participación en el Bien, país. quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche. Hemos conversado con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Muchas gracias por acompañarnos en Foro 1. Y gracias a los televidentes y las televidentes. Bueno, a ustedes también, gracias por habernos acompañado y también desde ya queremos invitarlos para que nos acompañen en Informa TVX, en Tribuna Ciudadana y por supuesto en Foro 1, porque en esta semana que empezamos vamos a estar dedicando programas especialmente para analizar los avances y retos en este primer año de gobierno. Buenas noches, gracias por habernos acompañado en Foro 1.